En días pasados se dio a conocer que algunas plataformas digitales incrementarán sus precios a partir de este mes de junio, debido a las modificaciones fiscales que se aprobaron para que las transacciones que se realicen dentro de estas plataformas paguen obligatoriamente impuestos, por lo que es importante que tú, como usuario o prestador de estos servicios, conozcas el tema y el efecto que puede tener en tus finanzas o en el caso de tu app o empresa. Para tal efecto, vale la pena remontarnos al origen de este cambio. El origen. Grabar a la economía digital es uno de los retos internacionales que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, porque al igual que en el caso de México, las leyes fiscales de varios países datan del siglo pasado y no se consideraban a estas empresas. Por poner un ejemplo, la ley del IVA en nuestro país se creó en la década de los 80 y obviamente no contemplaba servicios digitales como Uber, Netflix, Amazon, Airbnb y otros. Y ahora se busca un esquema operativo para que le retengan el impuesto al que están obligados a pagar los usuarios. Por ello, la OCDE busca llegar a un acuerdo para la tributación adecuada de estas plataformas a finales de este 2020. Y mientras eso pasa, los países tienen permitido implementar medidas unilaterales respecto al tema. Tal es el caso de Islandia, que fue uno de los primeros países del mundo en fijar un impuesto al valor agregado a las actividades digitales, y a quien se le considera, junto con Noruega y Suiza, pioneros en la política fiscal frente a lo digital. Después de ellos vinieron muchos otros países y regiones, sobre todo a partir del 2015, Australia, Japón, Taiwán y la Unión Europea, entre otros. Y México no se ha quedado atrás. Los impuestos digitales en México. La miscelánea fiscal para este año, la cual fue aprobada por legisladores en el 2019, contempla que a partir del 1 de junio, las empresas extranjeras que presten servicios en México mediante aplicaciones digitales retengan y por ende cobren el IVA en los servicios y o productos que ofrecen. Ahora plataformas como Netflix, Uber, Cabify o tiendas digitales, como puede ser tu caso o la de tu app, estarán obligadas a cobrar el impuesto, además de tener que inscribirse al padrón de contribuyentes y cumplir con otros requisitos. Si bien es cierto, la noticia ha causado diversas críticas y molestias por parte de los usuarios, principalmente, además de generar dudas al respecto. Una de las principales críticas y dudas es si es o no es un nuevo impuesto por parte del gobierno, pero no es así, pues las medidas tributarias para la economía digital que entraron en vigor el 1 de junio no representan impuestos nuevos o aumento en tasas. Este impuesto ya se causaba y por tanto su obligación de pago ya existía en la ley del IVA. Estas medidas únicamente tienen como objetivo hacer operativamente más fácil el cumplimiento en el pago de los impuestos existentes, en este caso en específico el IVA. ¿Quién deberá de pagar el IVA? El IVA lo van a terminar pagando los usuarios, porque es un impuesto indirecto, es decir, que el que absorbe el gasto es el consumidor final, grava el consumo. El artículo 1 de la ley del IVA establece que quienes presten servicios, enajenen o importen bienes pueden trasladar el impuesto de forma expresa a las personas que adquieren dichos productos o servicios. ¿Puedo deducir este gasto? Otra duda es si ahora se podrá solicitar factura a estas plataformas y así deducir este gasto en la declaración anual o mensual, a lo que yo respondo. La deducción dependerá del régimen en el cual tributes. Algunos usuarios de estos servicios tienen la posibilidad de deducir estos gastos por ser indispensables para sus negocios, y ese IVA que les será trasladado podrá ser acreditable. Para estos efectos, el usuario requiere un comprobante fiscal en los términos que dispone la autoridad fiscal. No se trata de una factura, como las que expiden los contribuyentes mexicanos, pero sí debe ser electrónica y cumplir con algunas medidas que el SAT establezca, sobre todo contener el desglose del impuesto. El impuesto en tus finanzas. Con la puesta en marcha del IVA a plataformas digitales, considera que algunas de estas aumentaron el precio en su mensualidad, suscripción o servicios. Te recomiendo priorizar tus gastos con el fin de que la medida no represente un golpe a tu economía. Si eres empresario nacional o extranjero y que además presta un servicio o enajena productos a través de plataformas digitales, acércate a nosotros. Acuantia te ayudará a cumplir con tus obligaciones fiscales. Enfócate en tu negocio, enfócate en tus ventas. Nosotros nos encargamos de la operación. Acuantia, Tax and Financial Intelligence.